Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro adelantará diálogos de paz con todos los grupos armados ilegales que operan en el país sin exclusión. Eso fue lo que anunció hoy el canciller designado Álvaro Leiva Durán. El designado ministro de Relaciones Exteriores y para la Paz explicó que con el ELN serán reanudados los diálogos políticos, mientras que con las otras organizaciones armadas conocidas como bandas criminales o nuevos paramilitares, el proceso será de sometimiento a la justicia. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La reforma tributaria que presentará el gobierno Petro sí tendrá un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, reveló hoy el entrante ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. El anuncio lo hizo el designado ministro al término de una reunión que sostuvo con el presidente electo. Ocampo también dijo que ese impuesto debe ser transitorio y que la meta de recaudo de la reforma tributaria se mantiene en 50 billones de pesos, pero de igual manera y de forma gradual durante los 4 años de mandato del gobierno de Gustavo Petro. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se redujeron los contagios por COVID-19 en Colombia, mientras que las muertes aumentaron. El Ministerio de Salud confirmó que 238 personas murieron en la última semana, mientras que 24.137 se infectaron. Bogotá es la región del país con más casos, 7.300 en 7 días. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Finalizan las audiencias públicas por el asalto al Capitolio y concluyen que expresidente Donald Trump no hizo nada para frenar los disturbios que él incitó. El Banco Central Europeo subió sus tasas de interés por primera vez desde 2011 y lo hace a su mayor nivel en 22 años. Rusia reanudó el suministro de gas a Europa, pero solo al 40% de su capacidad. Convocan elecciones anticipadas en Italia para el próximo 25 de septiembre, tras la renuncia del primer ministro Mario Draghi, que llevó a la disolución del Parlamento. Una ola de calor con temperaturas récord golpea a Estados Unidos y más de 100 millones de personas se encuentran bajo alerta. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Finalizaron las audiencias públicas por el asalto al Capitolio de Estados Unidos. El panel investigador concluyó que el expresidente Donald Trump abrió imprudentemente un camino de anarquía y corrupción al incitar ese ataque. Para los legisladores, durante los 187 minutos que duró la toma violenta, Trump no hizo nada para frenar los disturbios. Dejaron claro que los responsables de este hecho deben responder ante la ley. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos llevará a cabo su 8ª audiencia pública, posiblemente la última de este verano, la cual será transmitida por las principales cadenas de televisión del país. Se espera que esta audiencia se centre en lo que Trump estaba haciendo en la Casa Blanca ese 6 de enero, cuando cientos de sus partidarios empujaron violentamente a la policía y entraron al edificio. La cita judicial contará con la participación de 2 asesores de la Casa Blanca que renunciaron a sus cargos después del asalto al Capitolio. El ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Matthew Pottinger, y la exsecretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Sarah Matthews. Durante la audiencia, los legisladores mostrarán tomas inéditas del video que el expresidente Donald Trump dirigió a sus partidarios el 7 de enero de 2021, donde hizo caso omiso a los llamamientos de sus asesores para condenar los hechos de violencia. La Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene coronavirus, pero que se encuentra bien. Joe Biden, la persona de mayor edad en ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos, dio positivo por COVID-19. Está experimentando síntomas leves y continuará trabajando, pero de forma aislada. El mandatario de 79 años, que cuenta con el esquema de vacunación con 4 dosis de la Pfizer, tiene secreción nasal, fatiga y tos seca ocasional, síntomas que comenzó a experimentar el miércoles por la noche, según el médico de la Casa Blanca. Good. I tested negative this morning. I am going to keep my schedule. I am
According to CDC guidelines, I am keeping masks. El mandatario comenzó un tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid para reducir la gravedad de la enfermedad. El Banco Central Europeo subió sus tasas de interés por primera vez en 11 años y lo hizo en medio punto porcentual, buscando frenar la disparada de inflación de la zona euro. El panorama económico en Europa se ensombrece en medio de un imparable aumento de los precios, una fuerte depreciación del euro frente al dólar y la guerra en Ucrania. De hecho, muchos consideran que la Unión Europea ha llegado a un punto de inflexión que obligó a dar fin a una política monetaria de tasas bajas para comenzar la normalización de los tipos de interés con la mayor subida en 22 años. Esto tras la reunión del Banco Central Europeo, que decidió subir sus tasas de interés en medio punto porcentual hasta el 0,50%. Se trata del primer aumento de los tipos desde julio de 2011, con el que el Banco Central busca frenar la inflación de la zona euro, que se disparó en junio hasta el 8,6%, mes en el que se había fijado que la subida de tasas sería del 0,25%, pero la presión inflacionaria desde entonces provocó que el Eurobanco doblara su apuesta, mientras también se espera otro incremento para septiembre. Rusia reanudó el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream tras 10 días de trabajos de mantenimiento que cortaron por completo el flujo del combustible. Aunque la cantidad de gas que empezó a llegar es aproximadamente el 40% de la capacidad máxima de la conducción del gasoducto, en el viejo continente no descartan que Rusia cierre por completo el grifo como respuesta a las sanciones impuestas por su guerra en Ucrania, aunque esto implique una crisis energética en territorio europeo. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, confirmó su renuncia luego de perder el apoyo del Parlamento. El presidente del país, Sergio Mattarella, aceptó la dimisión y anunció que las elecciones anticipadas se convocarán para el 25 de septiembre. El primer ministro italiano Mario Draghi presentó su dimisión después de perder la mayoría parlamentaria que le sustentaba, según anunció él mismo al inicio de una comparecencia en la Cámara de Diputados. Draghi presentó su renuncia al presidente Sergio Mattarella, que ya había rechazado una oferta similar del Premier la semana pasada. Sin embargo, esta vez el mandatario aceptó su dimisión y le pidió que continúe en el cargo en calidad de interino hasta que sea formado un nuevo gobierno. Con esta decisión, Italia entrará en un nuevo periodo de incertidumbre y en medio de un momento crítico para Europa. Por su parte, el presidente Sergio Mattarella anunció su decisión de disolver el Parlamento, elegido en marzo de 2018, y dar por terminada la legislatura 8 meses antes de lo previsto y realizar unas elecciones anticipadas para el próximo 25 de septiembre, lo que ha trastocado todo el panorama político local. En Brasil, 18 personas murieron en una operación policial en una favela de Río de Janeiro. Durante una incursión contra bandas del crimen organizado, el ejército y la policía de Brasil irrumpieron en una favela en el norte de Río de Janeiro para capturar a sospechosos de robar cargas de vehículos, bancos y tiendas en muchos barrios. Al menos 18 personas murieron. De estas, 16 son sospechosos de pertenecer a bandas criminales. Otro es una mujer que vivía en la zona y el restante es un uniformado. Los sospechosos incendiaron una barricada en una calle mientras los residentes publicaban en las redes sociales videos de tiroteos. Los residentes ayudaron a los heridos llevándolos en ruedas y sacándolos en medio de una protesta general. La fuerte ola de calor que azota varios estados de Estados Unidos tiene en alerta un territorio habitado por alrededor de 110 millones de personas. El calor más intenso es en el suroeste y el centro-sur del país, con temperaturas que superan los 37,7 grados Celsius en algunas partes. En Texas, las condiciones sofocantes han estimulado niveles récord de consumo de energía. La NASA anunció la misión Artemis a la Luna, con la que se prepara para volver a la Luna justamente en 2025. Los primeros lanzamientos se harán con maniquíes en agosto. Cada vez falta menos para que la humanidad vuelva a la Luna. La NASA lanzará su nueva cápsula espacial Orión en la misión Artemisa como parte de un vuelo de prueba de más de un mes de duración con 3 maniquíes y sin astronautas, que podría ocurrir incluso el 29 de agosto.
Si el viaje de ida y vuelta de Orión a la Luna sale bien, los astronautas subirán a bordo en 2023 para una travesía al satélite terrestre, antes de alunizar en el 2025. Los primeros humanos que retornarán a nuestro satélite natural serán una mujer y una persona negra. En medio de los preparativos cruciales que significa estrenar una nueva tecnología y poner a punto todo para que nada falle, la NASA celebra un nuevo aniversario de su misión más exitosa. Hace 53 años, el Apolo 11 hacía historia y llevaba a 2 hombres a la superficie de la Luna. En China lanzaron un vehículo eléctrico de conducción completamente autónoma y con volante desmontable. El gigante tecnológico chino Baidu presentó hoy en Pekín un vehículo eléctrico de conducción completamente autónoma y volante desmontable. El nuevo modelo, llamado Apolo RT6, ha sido diseñado para entornos urbanos complejos y está equipado con un total de 38 sensores, incluidos unos de detección de objetos mediante láser y 12 cámaras. La capacidad de conducción autónoma del coche es equivalente a la de un conductor con 20 años de experiencia al volante. Este diseño sin volante permite más espacio en la cabina y la primera fila de asientos se puede configurar para en su lugar colocar máquinas expendedoras, escritorios o consolas de juegos. El Apolo formará parte de la flota del servicio de robotaxis de Baidu en China a partir del próximo año. Respirap, la aplicación diseñada por la Asociación Española contra el Cáncer, tiene como objetivo que las personas dejen de fumar y les informa el tiempo que llevan sin hacerlo, el dinero ahorrado y los beneficios para la salud. Andes presenta El Momento Digital. La Asociación Española contra el Cáncer ha ayudado durante años a centenares de personas a dejar de fumar, con un programa que en teoría tiene una tasa de éxito del 60%. Ahora tiene un nuevo método. Respirap es una aplicación gratuita para dejar de fumar puesta en marcha. Es un proceso completo dividido en 3 fases que permite al usuario llevar un control personal de su actividad, conocer su progreso y tomar el control en los momentos más difíciles. La plataforma está desarrollada para smartphone, tanto para el sistema operativo iOS como para Android, para así poder llegar a más del 80% del mercado de las plataformas móviles. Desarrollada en 3 fases, Respirap se inicia con la reducción del consumo de cigarrillos y finaliza con la prevención de recaídas. Dentro de la app se encuentran rompecabezas y juegos de memoria, y al pulsarlo es posible consultar consejos para aliviar las ganas de fumar o por si tiene ansiedad, muchas ganas de comer o no se puede dormir. De hecho, uno de los puntos fuertes de esta aplicación es que permite llamar a un teléfono gratuito de la Asociación Española contra el Cáncer para recibir ayuda a cualquier hora del día. Muy buenas noches. Colombia tendrá por primera vez en toda su historia a una mujer indígena como embajadora ante las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente electo Gustavo Petro anunció la semana pasada el nombramiento de Leonor Salavata para ese cargo. Leonor es una líder indígena del pueblo Ica Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ha caracterizado por defender los derechos humanos y sobre todo los derechos de los indígenas. Ha sido una de las pocas indígenas en Colombia que pudo ir a la universidad. Tiene título como auxiliar de odontología. Ha sido comisionada de Derechos Humanos por la Confederación Indígena Tairona. Asistió además como delegada de los pueblos indígenas a la Mesa Nacional de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91. Leonor Salavata Guneiva es su nombre arhuaco, es nuestra invitada esta noche. Leonorcita, muy buenas noches, ¿cómo le va? Yamit, muy buenas noches. Mi nombre es Leonor Salavata, soy arhuaca, mi nombre tradicional es Guneivia y muchísimas gracias, Yamit, por esta invitación. ¿Prefieres que te diga Guneiva o Leonor? Me puede llamar como quiera, pero generalmente me conocen como Leonor Salavata. Bueno, a ver, Leonor, ¿cómo fue
la historia del nombramiento tuyo como embajadora de Colombia ante Naciones Unidas? A ver, creo que es una designación del presidente de la República a través de unas decisiones muy conocidas, de un perfil histórico que tengo en Colombia, como bien lo ha señalado usted, en materia de derechos humanos, y realmente no ha sido ajeno a la experiencia que hemos vivido con los organismos internacionales, en este caso las Naciones Unidas. Es un perfil que viene desde construir realmente o formular la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde participamos muchos años, en la creación del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, y hemos intentado siempre estar con los organismos o las agencias de Naciones Unidas para poder promover solución a nuestros problemas en los pueblos indígenas de Colombia. Pero a ver, Leonor, ¿tú eres amiga del presidente Petro? No exactamente. Yo creo que el tema de ser amigos es otra cosa y tiene que ver de pronto dentro de sus funciones cuando fue alcalde de Bogotá. Posteriormente, en su cierre de campaña, estuve presente, delegada por los Mamos, para tomar la palabra, y creo que antes también conocía de mí, como lo conocen muchos colombianos, y eso consideraría yo que fueron los motivos para mi elección. ¿Cómo conociste tú a Gustavo Petro? A ver, yo conocí más de cerca al doctor Gustavo Petro cuando, estando en unas conferencias en Bogotá, siendo alcalde, lo escuché hablar en 2 oportunidades en las que permanecí escuchándolo, viéndolo, y realmente siempre hemos seguido sus discursos en plaza pública. Por eso mismo hemos participado en sus campañas, hemos intentado entender sus programas, sus planteamientos para el país, pero no voy más allá de eso, ¿no? ¿Y cómo te comunicó él que tú serías su embajadora ante Naciones Unidas? Sí, desde su equipo de trabajo, desde su equipo, su secretaria, me contactó para darme el mensaje. Primero, para poder tener un perfil personal que permitiera conocerme mejor. Es un perfil que le fue enviado y posteriormente la secretaria me volvió a llamar para comentarme la disposición que tenía el presidente para mi consideración de aceptarlo o no a esta designación. De esa forma tuvimos la oportunidad de aceptarlo y luego comunicárselo a través de su secretaria privada. Pero ¿tú recuerdas exactamente qué le dijiste o cómo reaccionaste tú cuando su secretaria, la del doctor Petro, te comunicó que él te tenía ya seleccionada como embajadora ante Naciones Unidas? A ver, el cierre de campaña del presidente Petro iba a ser en Nabusimaque, pero se hizo en Pueblo Bello. Allí tuve la oportunidad de que los Mamos me pidieran para que pudiera hablarle al presidente. Por un lado eso, por el otro lado, reconocerle su condición de presidente del corazón del mundo, en donde dentro de mi discurso pude expresarle libremente al presidente la decisión de los Mamos, que lo consideraban presidente del corazón del mundo. Y posteriormente creo que fue lo último que yo tuve como conversación con él, y creo que eso hace posible un acercamiento a través de su campaña, en la que nosotros hemos venido siempre considerando. Y no tengo otros elementos realmente para decir que hacen parte de esta designación, además del perfil
que se tiene como miembro de la comunidad del pueblo arhuaco. Pero tú, ¿qué le respondiste a la secretaria del presidente electo cuando te llamó? Bueno, lo que yo le respondí a ella, me dijo el presidente le manda un mensaje y es un mensaje que usted debe de decidirlo. Sin embargo, no nos vaya a decir que no al mensaje. Por favor, tuvimos un momento de acercamiento con la secretaria. Él aspira a que usted, por favor, no vaya a decir que no. Y yo le dije, bueno, pero si no puedo decir que no, me tocará decir que sí. Y si digo que sí, no sé para qué es. Entonces, mire, el mensaje es para que usted decida si usted puede ocupar este cargo o lo quiere ocupar, usted lo decidirá. Entonces, realmente lo decidimos y le fue comunicado al presidente que yo había aceptado la propuesta y al día siguiente tomó su decisión para informarme lo que ya iba a ostentar ese lugar en Naciones Unidas. Pero entonces, ¿tú no has hablado aún con el presidente electo? No, todavía no he hablado con el presidente electo. Ayer hablé con el señor canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, quien estuvimos conversando sobre el tema, sobre el tema de la designación, sobre el apoyo que considerara yo necesario de parte de la Cancillería. Además de eso, también le tuve la oportunidad de decirle que en el cierre de campaña el presidente se había comprometido posesionarse ante los mamos primero como ellos se lo pidieron y que necesitábamos saber si iba a ser efectivo el compromiso con los mamos arhuacos en Nabusimac. Fue lo que conversamos con el señor canciller ayer. En este momento, Leonor, no en sino en ese momento, cuando te ofrecieron la embajada de Colombia ante las Naciones Unidas, ¿tú qué sentiste? Bueno, yo realmente aún hoy no siento que sea algo que no se pueda hacer, por un lado, que no se pueda aceptar, porque está presente el análisis de mi perfil, de mi experiencia y de mi condición de una identidad indígena a la que tengo. Soy colombiana, soy arhuaca y eso me da el margen para tener seguridad de lo que es este país, por un lado, y por otra parte, mi experiencia en el trajinar con las Naciones Unidas me da la oportunidad para poder seguir teniendo más experiencia, poder aplicar lo que sabemos y la experiencia que llevamos, y creo que eso nos da la posibilidad de ocupar con tranquilidad la embajada ante Naciones Unidas, la embajada de Colombia ante Naciones Unidas. Ahora mira, al margen de las instrucciones que tú obviamente recibirás como embajadora, tanto del presidente como del canciller, ¿qué piensas tú hacer como embajadora arhuaca ante la ONU? Bueno, realmente tenemos que profundizar mejor, tener un conocimiento mucho más amplio de cuál ha sido los programas, los proyectos, el planteamiento que lleva a la embajada, conocer las oficinas, conocer el lugar. Después de esto tendré posiblemente otra opinión. Pero mientras yo me mantenga hasta este momento de bajar de la sierra, de estar en Valledupar, de no pertenecer a una élite capitalina, lo que yo sí puedo decir es que el tema de la paz y el tema del programa del presidente Gustavo Petro son esenciales, como es la paz, la justicia ambiental
porque necesitamos protección de del territorio nacional, de los territorios indígenas, campesinos, urbanos. Necesitamos realmente que este país pueda garantizar un ambiente sano, una protección de la naturaleza. Con nosotros juega un papel importante Naciones Unidas en este sentido, al igual que lo que dice el presidente, la justicia social. Sin embargo, el tema de la paz creo que sería el primer eje que nos conduciría en la embajada en Nueva York. Sobre este tema de la paz, Leonor, ¿cuál fue la gestión que tú cumpliste para enfrentar, digamos, grupos ilegales que en los años 70, 80 pretendieron tomarse la Sierra Nevada? Siempre fue importante nuestros territorios, la protección de la cultura, la unidad política y la convicción también de las comunidades, de los pueblos indígenas, de que la solución de los problemas, de los conflictos armados o políticos o religiosos o económicos no se resuelven con las armas. Nuestra cultura nos han enseñado esto y por eso siempre propendimos alguna vez directamente con actores ilegales armados y en otros momentos con los organismos internacionales como la MAPOEA, como el CICR. Siempre este tipo de cooperación sirvió mucho para realmente mitigar, ayudar a controlar ese impacto de la violencia en nuestros territorios por grupos armados. Y así pudimos hacer seguir viviendo dentro de nuestros territorios sin un desplazamiento de nuestras comunidades. Sin embargo, por encima de la violencia, por encima de las amenazas, por encima de los daños que se le producen a las comunidades, pudimos realmente ayudar a pacificar nuestras comunidades y nuestros territorios. Ahora, Eleonor, te ruego un minutico de paciencia mientras presentamos unos mensajes muy importantes y ya regreso contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Señora embajadora, doctora odontóloga Leonor, vuelvo contigo. Tú estás en este momento en Valledupar, pero tú vives en la sierra. Exactamente. Yo creo que la vida de nosotros siempre ha sido una vida intercultural, entre lo propio y lo externo. En este momento estoy en Valledupar, pero dependo exactamente de mis tierras, de mi territorio, de las autoridades tradicionales del pueblo arhuaco. Y estar en Valledupar no significa que no pertenezco a esa comunidad, que no soy de ese territorio y que y estoy ceñida solamente en el área externa. Nosotros vivimos también en esa interculturalidad, convivimos con la nación colombiana de esa forma. Ahora, Leonor, ¿está en peligro de extinción tu pueblo? A ver, en la Corte Constitucional en el 2009 realmente conceptuó que los pueblos que el riesgo de ser exterminado, los pueblos indígenas era de manera física y cultural. Física por el tema del conflicto armado en nuestros territorios y cultural porque si no se establecen unas políticas de desarrollo acorde con las culturas, somos llevados al exterminio como pueblos indígenas. La Corte Constitucional ha mandatado, lo ha decidido
cómo solucionar ese problema de pueblos indígenas. Y dentro de esto estamos los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, con planes de salvaguarda que no se han cumplido, con programa de garantía de derechos fundamentales, que fue la otra decisión de la Corte, y que necesitamos que se hagan efectivos esos mandatos que la Corte Constitucional ha dictado para los pueblos indígenas. Ahora, Leonor, mira, el asalto que intentaron en algún momento los productores de coca, ¿logró ser dominado o no? La Sierra Nevada es un lugar de producción de coca y cocaína, ¿o no? A ver, la Sierra Nevada de Santa Marta ha sufrido toda la colonización. Cada vez que hay un conflicto al interior del país, muchos se han refugiado en la Sierra Nevada, en las partes bajas de la Sierra Nevada. Nosotros estamos en las partes altas. Y realmente el cultivo de la coca, o los laboratorios que cuando estaban los paramilitares eran muy activos, no lo sé ahora, pero están en las partes bajas, sobre todo en el departamento del Magdalena y Guajira, por la troncal del Caribe, en donde han podido realmente mantener estos cultivos que están muy bien identificados por las instituciones competentes para estos asuntos. Pero la Sierra Nevada no es toda la Sierra Nevada en donde pueden encontrar cultivos de coca, muy a pesar que esto ha servido para que en los años 80 se fumigara la Sierra Nevada. Yo creo que las plantas que tenemos como sagradas, los pueblos indígenas de Sierra Nevada, la coca que utilizamos hace parte de nuestras tradiciones, nuestra espiritualidad, y solamente lo utilizamos para esos usos de tipo tradicional, de tipo social, y que eso pues lo tenemos. Ahora mira, Leonor, ¿quiénes son ustedes, nuestros compatriotas, los arhuacos? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo logran subsistir? ¿Cómo es su cultura? Cuéntanos un poco tu vida. A ver, nosotros dependemos realmente de una tradición milenaria, en donde estamos orientados por esa tradición en muchas generaciones milenarias unidas a este territorio en donde hemos permanecido siempre. Nosotros consideramos que cuando apareció la luz en la tierra, en ese momento todo existía y todo era espíritu y todo estaba en equilibrio. Cuando aparece la luz, aparecemos nosotros, aparece la humanidad, aparece la naturaleza, aparece el universo, y con esa luz alcanzamos a estar ubicados en ese lugar, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nosotros estamos convencidos porque la vinculación de nosotros con la energía de la tierra, con la energía del universo, con el sol, con la luna, con las estrellas, con las plantas, con los animales, es la enseñanza, la oralidad que de generación en generación vamos teniendo. Y con ellos somos 4 pueblos indígenas que hace posible realmente mantener la Sierra Nevada desde el pie de monte, en la parte baja orilla del mar Caribe, a 5.775 metros con nieves perpetuas. Tenemos todos los pisos térmicos en donde vivimos, ocupados por arhuacos, coguis, huihuas y cancuamos, y tenemos un punto en donde nosotros, la espiritualidad llega, que es a los picos nevados, en donde llegamos todos. Yo creo que esa nos da a nosotros la estabilidad, el equilibrio de
poder convivir en un espacio como la Sierra Nevada con unos conocimientos milenarios que aplicamos a través de nuestras tradiciones, el cumplimiento de una ley tradicional que nos mantiene con una identidad, que nos mantiene con una lengua, que nos mantiene con unas costumbres y que hace posible realmente una identidad que le pertenece a Colombia. Y por eso creo que ese reconocimiento es un reconocimiento a pueblos indígenas. Y yo creo que la designación que hace el presidente Petro sobre los indígenas es reconocer que Colombia tiene un país diverso, multicultural, y creo que eso realmente fortalece la vida de la humanidad, fortalece realmente lo que necesitamos todos y podemos aportar. Colombia le puede aportar 65 idiomas al mundo, le aporta, y 64 somos indígenas. Podemos hablar también de la diversidad biológica de nuestros territorios que hacen posible con una tradición mantenerlos vivos, estar con ellos, y que hay necesidad de resolver determinados problemas para que nosotros podamos realmente conservar y mantener muchas áreas sagradas de nuestros espacios territoriales en la Sierra Nevada. Pues mire, Leonor, nosotros en Bogotá nos sentimos también muy orgullosos de que una mujer como tú, que representa a nuestra raza indígena, a nuestra raza arhuaca, lleve nuestra representación, la de nuestra nación, ante Naciones Unidas. Por ahí leí algún mensaje de tu hija. ¿Cómo se llama tu hija? Bueno, yo tengo dos hijas. Una se llama Cheika y otra se llama Guriban. Ah, de ella. Cuando sí. ¿Cuántos años tiene ella? Bueno, ella es bióloga de la Universidad Nacional, está desarrollando su maestría también. Ella alcanza sus 30 años, ya está en función de sus conocimientos. Y también vive en la sierra y estudia entre Bogotá y Valledupar y la sierra. Pues leí algo de ella cuando anunció, feliz y encantada, mi mami fue nombrada embajadora ante las Naciones Unidas. Nos alegra mucho que eso haya ocurrido. Yo quiero seguir hablando contigo porque son muchas las cosas apasionantes y llamativas que vale la pena conversar contigo. ¿Quieres hablar unos minutos más y lo transmitimos mañana porque ya hoy el tiempo se nos agotó? Muy bien. Estupendo. A ver. Estupendo, Leonor. Entonces, ya regreso contigo. Muchas gracias por el programa de hoy. Vamos a grabar para transmitir mañana el nuevo programa. Leonor Guneivia. Muchas gracias por este programa de hoy. Y los invitamos a ustedes a continuar aquí en Noticentro 1 CMI y mañana a continuar oyendo a nuestra embajadora arhuaca ante las Naciones Unidas. Gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Se reanudará diálogo de paz con ELN y se negociará sometimiento del Clan del Golfo y otras bandas. La paz total es uno de los propósitos del gobierno Petro, dice el canciller designado Álvaro Leiva. ELN dice que está listo para reanudar conversaciones. Clan del Golfo anuncia respaldo a lo que llama una paz integral. Autodefensas gaitanistas aceptan diálogo pero desmienten haber ofrecido cese del fuego. Habrá impuesto a bebidas azucaradas y a alimentos ultraprocesados, confirma futuro ministro de Hacienda. Nuevo embajador de Colombia en Washington revela prioridades de su misión.
El abucheo no me irrita, pero prefiero el diálogo, dice el presidente frente a protesta en instalación del Congreso. Revocan libertad del general Arias Cabrales. Suben muertes por COVID, bajan contagios. Investigaciones contra ex candidato Rodolfo Hernández pasan a la Corte Suprema. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno del electo presidente Gustavo Petro adelantará diálogos de paz con todos los grupos armados ilegales que operan en el país sin exclusión. Así lo anunció hoy el canciller designado Álvaro Leiva Durán al término de una reunión con embajadores de países de América Latina acreditados en Colombia. La paz total de la que habla el presidente electo Gustavo Petro, explica el ministro de Relaciones Exteriores designado Álvaro Leiva, tiene que tener dos componentes diferenciados. Uno, diálogo político con la guerrilla del ELN y otro, sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Esto es para todos, aquí no vamos a excluir a nadie. De tal manera que, a propósito de lo del ELN, también habrá revisión de fechas, en fin, fortalecimientos para la JEP. Aquí hay una oportunidad enorme y naturalmente pues no se puede hacer de forma colectiva, sino hay unos que tienen que ver con sometimientos, otros que tienen que ver con diálogos políticos, con justicia pues, restaurativa, en fin, pero es imposible entrar a determinar una solución en este momento, pero que las hay, las hay. De tal manera que aquí lo que se busca es abrir puertas y no cerrar puertas. Y el que quiera entrar y hablar, estamos dispuestos a dialogar. El ministro de Relaciones Exteriores designado y para la paz, quien se reunió con los embajadores latinoamericanos acreditados en Colombia, manifestó que recibió una carta de diferentes actores armados que le enviaron desde las cárceles pidiendo precisamente diálogo con todos. Aquí lo que hay es una reiteración de la voluntad de paz, pero de manera colectiva. Y incluye unos grupos que no se habían manifestado antes, de tal forma que es una oportunidad para el país y no podemos ser inferiores, porque es de golpe el momento en que se puede llegar a la paz total. De tal manera que sí hay un compromiso con el presidente Petro total, y vamos a impulsar unas nuevas estrategias de paz total. La bancada del Pacto Histórico y la mayoría en el Congreso del presidente Gustavo Petro alistan un proyecto de ley para que pueda haber sometimiento colectivo y así los antiguos paramilitares, hoy bandas criminales, puedan someterse a la justicia. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, a través de su máximo comandante Antonio García, respondió que está en la mejor disposición para reanudar las conversaciones con el nuevo gobierno. En su tercer pronunciamiento desde que fue elegido como nuevo presidente Gustavo Petro, el ELN dice estar interesado en la paz. Esta vez fue a través de un trino de su máximo comandante Antonio García. El nuevo gobierno dice estar interesado en la paz de Colombia. El ELN también. Hemos escuchado sus mensajes y estamos en la mejor disposición para reanudar las conversaciones para llenar la paz, con contenidos de justicia social y democracia. Una conversación que debe arrancar a partir de lo que se logró avanzar. Pero este es un momento en el cual es muy importante, viendo que hay ya unas demostraciones de que la paz es posible, que se abran caminos, puertas para resolver esa conflictividad tan antigua con el ELN. El ELN y el gobierno Santos ya habían logrado una tregua bilateral que duró desde el 1 de octubre de 2017 al 9 de enero de 2018. El único proceso de paz que va a haber en Colombia y que falta es el del ELN, que es una guerrilla con un discurso político para acabar la justificación política de la violencia. Queda por saber si el ELN está dispuesto a declarar el cese del fuego bilateral. Todo pasa porque la delegación de paz que está en Cuba regrese a Colombia y se determine un camino para retomar las conversaciones. Por el lado del Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas, hoy se conoció una carta en la que desmienten que hayan hecho una propuesta de cese del fuego a partir del 7 de agosto, pero advierten que estudian la propuesta de paz integral del futuro gobierno.
Desde la cárcel La Picota se conoció una carta que fue firmada por varios paramilitares detenidos en la que ofrecen un puente para lograr un cese al fuego con el llamado Clan del Golfo. Sin embargo, a través de un comunicado conocido hoy, las autodefensas gaitanistas de Colombia desmienten que hayan firmado carta alguna ofreciendo un cese al fuego y otros compromisos. En su momento manifestaremos por escrito cuáles son nuestras expectativas frente a las políticas de gobierno entrante. Nos parece irresponsable que fenómenos tan complejos como el conflicto social y armado que vivimos sean tratados de forma tan ligera como puede interpretarse de acuerdo con el documento señalado. Agrega en su comunicado el Estado Mayor del Clan del Golfo que no son indiferentes a los planteamientos de lograr un gran acuerdo nacional que tenga en cuenta a todos los actores del conflicto para que se pueda lograr una paz integral en Colombia. La reforma tributaria que presentará el gobierno Petro sí tendrá un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, reveló hoy el entrante ministro de Hacienda, José Antonio Campo, luego de reunirse con el mandatario electo. A su regreso de Estados Unidos, donde estuvo reunido con las calificadoras de riesgo, el ministro Ocampo manifestó que sí habrá impuesto a las bebidas azucaradas. Cuando usted dice bebidas ultraprocesadas, ¿eso qué es? No es comidas ultraprocesadas con ciertos insumos que se consideran que son malignos para la salud. Entonces es una norma de salud pública, de hecho ese es es un impuesto que espera que desaparezca con el tiempo porque esperamos que esas bebidas y esas comidas se vayan reduciendo en términos de consumo. O sea que el propósito no es recaudar impuestos, sino contribuir a la salud pública. Y aclaró cuál es la meta de la reforma tributaria en cuanto a recaudo se refiere. Nunca se ha hablado de que 50 billones inicialmente, se ha dicho que 50 billones que esperamos que se vayan generando gradualmente. O sea, para poner un ejemplo, podemos comenzar con 25 o 30 y gradualmente se va aumentando, sobre todo porque el control a la evasión, que es una de las normas, varias normas van a ser orientadas a eso, van a dar resultados graduales a medida que se fortalece la DIAN para poder precisamente capturar a los evasores. Insistió en que la reforma tributaria hará énfasis en los que más ingresos tienen. Creo que los que ganamos más de 10 millones somos los objetos de, tenemos que contribuir más para aportar precisamente a los programas sociales de los sectores de bajos ingresos. Ese es un mecanismo redistributivo de justicia tributaria que el sistema tributario colombiano todavía no tiene. La reforma tributaria será presentada el 7 de agosto. El nuevo embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, habló hoy de las prioridades del entrante gobierno de Colombia en su relación con Estados Unidos. Dijo que estas son complejas y que hay que cuidarlas. Como encargado de las relaciones diplomáticas de Colombia en Washington, en reemplazo de Juan Carlos Pinzón, Luis Gilberto Murillo habla del énfasis que le dijo el presidente Petro debe tener con el gobierno de Joe Biden. Con un énfasis principal en los temas climáticos y ambientales, en los temas de la paz y también obviamente en el fortalecer a la diáspora colombiana en los Estados Unidos y lo que va asociado a los temas de migración, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Y ese es un énfasis importante y es un énfasis que se va a plantear obviamente en la reunión de mañana, que vemos que es una reunión de acercamiento que va a garantizar una nueva etapa en esta relación. El embajador Murillo acompañará mañana al presidente Petro a la reunión de alto nivel que sostendrá con delegados de la Casa Blanca en Bogotá. Es una delegación de muy alto nivel y refleja la importancia que tanto del lado nuestro como del gobierno de los Estados Unidos se le da a esta relación. Y esta relación hay que protegerla, es una relación compleja, bien estructurada y hay que mantenerla. No se descarta que a la posesión del presidente electo llegue la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Tras un largo debate, la Cámara de Representantes eligió como su nuevo presidente al parlamentario David Racero. Durante la elección de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, un sector del liberalismo alegó por los tiempos de realización de la sesión. Esa elección debió haberse hecho en una fecha diferente, como lo manda la ley quinta. El reglamento es claro y dice que a partir del 20 de julio estamos dentro de los términos que consagra la ley. Otro de los puntos polémicos de la jornada tuvo que ver con la elección de Jaime Lacutir en la Secretaría General de esta corporación. Para algunos representantes está impedido porque hasta hace unas horas ejercía como magistrado del Consejo Nacional Electoral.
y por supuesto que nosotros demandaremos esa elección. La función pública emitió un concepto donde le da la tranquilidad a los honorables representantes a la Cámara que hoy decidieron respaldar mi nombre. Finalmente la elección se dio. Quedó David Racero del Pacto Histórico en la presidencia, Olga Lucía Velázquez del Partido Verde en la vicepresidencia y Erika Tatiana Sánchez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento del ex candidato Rodolfo Hernández en la segunda vicepresidencia. Presidente con mayor votación en la historia del Congreso de la Cámara de Representantes. Creo que hay una unidad y una conciencia por parte de todas las bancadas de que el cambio llegó. Noticentro 1 CMI habló con varios parlamentarios sobre la protesta contra el presidente Iván Duque durante su discurso del 20 de julio. Expresión para mostrar inconformidad por el discurso del presidente Iván Duque. Esto señalan algunos de los congresistas que se posesionaron este 20 de julio y le gritaron arengas al mandatario. Estos actos un poco de rechazo a esas palabras, porque mintió en todo el discurso, porque parece que estuviera gobernando otro país que no fuera Colombia. Quienes provenimos del pacto histórico de la lucha por la paz, sentimos que hay un irrespeto a la verdad y hay un irrespeto al escenario. Y por eso simbólicamente mostrábamos los rostros de los líderes sociales que han sido asesinados. Lo que nosotros vimos es que el presidente Duque vive en una esfera, vive aislado de la realidad colombiana y por eso la manifestación espontánea de los congresistas. Para otros congresistas, esta no debería ser la manera de reclamar, pues la democracia tiene otras herramientas. El presidente Iván Duque se refirió a los abucheos que recibió en la instalación del Congreso y aseguró que es preferible el diálogo. El presidente Iván Duque respondió a los abucheos por parte de congresistas de la oposición que le gritaron mentiroso durante el acto de instalación en el Congreso. Esas cosas a mí no me irritan. Yo siempre creo que sería mucho mejor escucharnos en democracia. Y sería mucho mejor escuchar y argumentar y contraargumentar, como de hecho está previsto. Pero no, nosotros fuimos y le mostramos al país los hechos que son incontrovertibles. De otro lado, el presidente Duque ratificó que no negociará con delincuentes del Clan del Golfo y que no se dejará intimidar por el denominado Plan Pistola. Los pronunciamientos los hizo en Medellín durante el Foro Mundial de Artes, Cultura y Tecnología en el Jardín Botánico. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió con la electa vicepresidenta Francia Márquez. El encuentro tuvo lugar en la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde la mandataria de la ciudad compartió con Márquez información sobre el sistema del cuidado y programas de educación. La alcaldesa expresó su apoyo a la vicepresidenta para transformar el Departamento de Prosperidad Social en el nuevo Ministerio de la Igualdad. La Corte Constitucional confirmó la nulidad de la elección del gobernador de La Guajira, Nemesio Royce. La Corte confirmó una decisión de la sección quinta del Consejo de Estado que anuló la elección del gobernador de La Guajira, Nemesio Royce, por doble militancia. Le reprochan haberse inscrito bajo una coalición conformada por los partidos de la U, Conservador, Cambio Radical y Colombia Renaciente, pero haber apoyado en campaña a candidatos de los partidos Liberal y de Reivindicación Étnica, concretamente a Gerardo Cujía y a Euclides Manuel Redondo. En septiembre de 2021, la sección segunda del Consejo de Estado había tumbado el fallo de la sección quinta, pero la Corte Constitucional le dio plena validez a este último. El candidato de coalición debe lealtad y disciplina, primero a su partido de origen y segundo a los demás partidos y movimientos políticos que forman parte de la coalición, puntualizó la Corte. La Corte Suprema de Justicia reveló que un alto directivo del Senado de la República hace parte presuntamente de la red de corrupción vinculada al senador caldense Mario Castaño. Entre las irregularidades que la Corte Suprema investiga en torno al senador liberal Mario Castaño se encuentra la contratación de personal en el Congreso al que presuntamente le pagaban sin que tuvieran que trabajar. Noticentro 1 CMI conoció que la Corte considera que el jefe de talento humano del Senado, Rubén Darío Iregui, debería responder por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. El autor directo de este delito habría sido el servidor público Iregui González, dice la Corte, pues la contratación de los señores Juan Carlos Martínez Rodríguez y Daniela Ospina Loaiza presuntamente se gestó gracias al congresista Castaño Pérez y los pagos que se le hicieron a ellos fueron posibles por la decisión determinante de Rubén Darío Iregui. La Corte ha empezado a acreditar que existía una relación entre el señor Rubén Darío Iregui
y Mario Castaño Pérez, según la cual aquel era respetuoso de las cosas de Mario y estaba dispuesto a dejar pasar los informes mentirosos de cumplimiento de los contratistas que eran íntimos del senador. El directivo en el Senado, oriundo de Caldas, advierte que no ha sido notificado de proceso alguno. A propósito del escándalo en su departamento, se pronunció el alcalde de Manizales. Llevaba 6 años denunciando al senador Mario Castaño y a la red corrupta y clientelista, que definitivamente ha dejado demasiada sangre en el departamento de Caldas. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 5 integrantes de la policía por irregularidades en el reporte de vuelos de las aeronaves de la institución entre 2015 y 2018. La Procuraduría investiga a los responsables de las presuntas irregularidades presentadas en el número de horas de vuelo que se registraban en el grupo de aviación de la Dirección Antinarcóticos de la Policía. Presuntamente las horas de vuelo fueron alteradas a favor de varios pilotos para el reconocimiento de una prima económica equivalente al 20% del sueldo básico mensual que se pagaba cuando certificaban un mínimo de 4 horas de vuelo mensuales, como también para obtener un certificado de la Aeronáutica Civil que era útil al momento de la asignación de retiro en la institución. La Procuraduría encontró vuelos de 8 horas máquina o 10.4 horas hombre al día, registros de pilotos con anterioridad a que fueran miembros de la institución o del área de aviación policial y registros de tiempo volado a funcionarios que estaban de vacaciones. Van a juicio los tenientes coroneles Óscar Javier Mendieta y Luvier Fernando Lugo, el mayor Juan Felipe Mantilla, el subintendente Jefferson Ferney Barragán y el patrullero Jason Alexander Hernández. La decisión compulsa copias para que se investigue a 150 pilotos. La Jurisdicción Especial para la Paz revocó el beneficio de libertad provisional al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por no cumplir con sus obligaciones ante el Sistema Integral de Paz. Concretamente, la JEP afirma que Arias Cabrales no atendió el llamado de esa jurisdicción para contar la verdad de lo ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia, que fue llevada a cabo el 7 de noviembre de 1985. Contra Arias Cabrales pesa una condena a 35 años de prisión por esa desaparición forzada. La Corte Constitucional ordenó al presidente Iván Duque que coordine el cumplimiento de órdenes para superar la grave crisis en las cárceles del país. Como superior del IMPEC y del Ministerio de Justicia, el presidente Iván Duque deberá garantizar el cumplimiento de 2 órdenes relacionadas con el acceso a la información sobre los reclusos y el ingreso a establecimientos penitenciarios. La Corte advirtió sobre bloqueos institucionales en ese sentido. Los contagios por coronavirus se redujeron en la última semana, mientras que las muertes aumentaron. Contagios por encima de los 24.000 y decesos con una cifra superior a los 230. Estas son las cifras de la última semana. 24.137 nuevas infecciones detectadas por el Ministerio de Salud. Se procesaron 107.855 pruebas en los laboratorios del país. Casos activos subieron a 27.199. Las muertes reportadas en la última semana por coronavirus, 238. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 140.603 víctimas. Estas son las cifras de las últimas 4 semanas, el comportamiento de la pandemia. Del 24 al 30 de junio, 23.827 contagios, 100 fallecidos. La semana del 1 al 7 de julio, 23.667 contagios, 132 fallecidos. Del 8 al 14 de julio, 24.649 contagios, 163 fallecidos. Y la última semana, 24.137 contagios, 238 fallecidos. La deforestación en Colombia disminuyó un 37% durante el segundo trimestre de 2022, es lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente y también el IDEAM. Tinigua, Sierra de la Macarena, La Paya, Paramillo, Nucac y la Cordillera de los Picachos son los parques nacionales naturales donde fue más notoria la reducción de la deforestación de sus bosques. Una grave emergencia por lluvias se registra en el municipio del Bagre, en Antioquia. Este municipio del Bajo Cauca antioqueño tiene el 50% del casco urbano inundado. El desbordamiento del río Nechí afectó 21 barrios. Se calcula que hay más de 1.000 familias damnificadas. En algunas zonas el agua supera 1 metro de altura.
El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia entregaron esta noche al servicio de la ciudadanía el Centro de Tratamiento de Investigación del Cáncer, el más avanzado de su género en América Latina. Es una donación que, según la familia Sarmiento Gutiérrez, representa un agradecimiento de la familia al país. Esta moderna edificación ubicada en la calle 170 de Bogotá se convierte desde hoy en el más grande y moderno centro de tratamiento e investigaciones del cáncer de la región latinoamericana. Una parte atenderá a los pacientes en forma integral desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la otra desarrollará investigaciones de todas las clases de cáncer. El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, hablando en nombre de la familia que hace esta donación, explicó que desde mañana van a ser atendidas sin distinción todas las personas afectadas por un cáncer. Aquí todo el mundo es bienvenido. Esto es una entidad de servicios costeada por el capital privado, pero de servicio para el público. El señor Sarmiento Angulo dice que esta donación es un agradecimiento suyo y de su familia al país, que reconoce que le ha dado todo lo que tiene por su incansable trabajo por Colombia. Mi vida de trabajo la he desarrollado aquí. Bendito sea Dios, me ha ido muy bien. He trabajado mucho, más que cualquiera de las personas que he conocido en mi vida. En la ceremonia de inauguración del centro esta noche, el presidente Duque advirtió que el sistema de salud de Colombia se puede mejorar, pero no destruir. No nos pongamos a jugar con destruir lo que hemos creado durante tantos años y que ha probado servirle al pueblo colombiano. Mejorar todo lo que se quiera. Destruirlo sería retroceder como sociedad. Por la pandemia del COVID han muerto 6,5 millones de personas. El cáncer mata al año 20 millones de seres humanos, señaló el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. La designada ministra de Ambiente, Susana Muhammad, denunció formalmente a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar por presuntas irregularidades al momento de tomar decisiones sobre la planta de tratamiento de aguas del Salitre. La planta de tratamiento de Salitre, que trata el 30% de los residuos de las aguas residuales de Bogotá, está en un problema jurídico después de una inversión de 1.3 billones de pesos. Se acabó la obra y la planta no funciona. Para la futura ministra de Ambiente, Susana Muhammad, la culpa la tiene la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, a quien denunció por presuntas irregularidades. Yo he denunciado a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar y el viernes la magistrada saca un auto para obligarle a pagar al contratista. La magistrada, por medio de un audio, se defendió. Lo único que veo detrás de todo esto es la intención de recusarme y de malponer mi nombre ante todo Colombia, cuando he sido yo la que llevo 20 años protegiendo al río. A la Corte Suprema irá la investigación que se adelanta contra el ex candidato presidencial y ahora senador Rodolfo Hernández por el llamado caso Vitalogic. Hernández es procesado por su presunta responsabilidad en la adjudicación ilegal de un contrato para el manejo de basuras en el relleno sanitario El Carrasco cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga. La Fiscalía presentó cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La Corte Suprema de Justicia conmemora 100 años del fallo del caso Villaveses versus el municipio de Bogotá, que introdujo el concepto de daño moral. Con este fallo de 1922, la Corte introdujo el daño moral, el pago del valor simbólico que debe repararse a una persona que sufre de un dolor moral. La decisión ordena la reparación moral de un hombre afectado, en ese caso, por la exhumación arbitraria del cuerpo de su esposa y su consecuente extravío. Finalizan las audiencias públicas por el asalto al Capitolio con la conclusión de que el expresidente Donald Trump no hizo nada para frenar los disturbios. El Banco Central Europeo subió sus tasas de interés por primera vez en 11 años. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El comité que investiga la toma al Capitolio concluyó sus audiencias públicas con un final televisado en horario estelar en el que analizó en detalle la actuación del expresidente Donald Trump durante el mayor ataque a la democracia estadounidense. Los legisladores examinaron las acciones del republicano minuto a minuto, comenzando por su discurso incendiario que dio cerca de la Casa Blanca, hasta que pidió a los insurrectos, a quienes dijo que eran muy especiales, que regresaran a casa. Mientras advirtieron que por varias horas el mandatario se rehusó a intervenir para detener el ataque.
el Banco Central Europeo decidió subir sus tasas de interés en medio punto porcentual hasta el 0,50%, buscando frenar la inflación de la zona del euro, que se disparó en junio hasta el 8,6%. Rusia reanudó el suministro a través del gasoducto Nord Stream tras 10 días de trabajo de mantenimiento que cortaron por completo el flujo de gas a Europa, aunque la cantidad del hidrocarburo que empezó a llegar es aproximadamente el 40% de la capacidad máxima de conducción del gasoducto. En Bogotá se disparó el decomiso de armas blancas. En promedio, diariamente, 480 son incautadas. Cada día más armas blancas circulan por Bogotá. Cifras de la policía dejan ver que 486 armas blancas son incautadas en promedio diariamente. Ya son más de 84.700 armas blancas en lo que va transcurrido el año. Es precisamente porque hemos visto cómo esta arma es utilizada para el hurto, la modalidad de atraco. Los comparendos por el porte de estas también van en aumento. Más de 1.100 comparendos diarios, y esto, los tres factores que más afectan son los colados en Transmilenio, que además le cuestan mucha plata al distrito y a los bogotanos, el tema de armas de fuego y cortopunzantes, y obviamente pues el consumo de sustancias psicoactivas pues está afectando mucho a la ciudadanía. Más de 1.500 niños y niñas de zonas vulnerables de Bogotá están en riesgo de quedarse sin atención en jardines infantiles por la terminación de los contratos. Integración Social del distrito anunció soluciones como el traslado de algunos niños a otros jardines y la entrega de bonos. Es el grito de madres desesperadas que buscan una solución por parte del distrito para que no cierren el jardín donde sus hijos asisten. El viernes ya no cierran nuestro jardín. Son 217 niños que se quedan sin el servicio. Son 1.588 niños que se pueden quedar sin el servicio mientras se renuevan los contratos. Le estamos pidiendo por favor a la Secretaría que no nos cierren el jardín. El año pasado nos cerraron el jardín por casi 7 meses. La protesta logró que Integración Social solo cierre temporalmente el jardín Semillitas de Amor, pero hay otros 9 en riesgo. Tienen a 1.588 niños y lo peor es que todavía no hay proceso. Integración Social respondió. Algunos de estos niños van a otros jardines infantiles que les quedan cerca, otros van a una modalidad de atención que se llama Creciendo Juntos, otros sus familias han solicitado paquetes alimentarios y les continuamos realizando el acompañamiento. Amanecerá y veremos si se cumplen las promesas y si se respetan los derechos de los niños y niñas. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que los mayores ingresos por la renta petrolera revertirán en una reducción en los niveles de deuda. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el país cerrará el año positivamente su política fiscal con una reducción en su déficit al 5,6%, mientras en 2021 terminó en 7,1%. Las cifras mantendrán esa tendencia gracias a los ingresos petroleros, que para este año se calculan en 20 billones de pesos y para 2023 en 32 billones. De esta manera también se logrará disminuir los niveles de la deuda, la cual se prevé en 56% del PIB. En lo peor de la pandemia subió a niveles del 78%. Las necesidades de financiación son o serán del orden del 6,7% del PIB. Eso nunca se había logrado sino desde el año 2013. El funcionario dijo que no es necesario acudir a más financiamiento en los mercados, por lo menos en el corto plazo. La llegada de un nuevo gobierno que busque respaldo a más programas, pues requerirá de nuevas fuentes de ingreso como una tributaria. En un escenario de cambio de gobierno, en donde hay previsiones de nuevos gastos, de nueva inversión pública, pues ese nuevo gasto o esa nueva inversión pública pues seguramente requerirá de fuentes alternativas de financiación. El pronunciamiento fue hecho durante la presentación de un libro sobre la situación fiscal. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reportó un crecimiento en el gasto público del 10% durante el último año. El informe presentado por el DANE muestra que el gasto público durante 2021 ascendió a 400,4 billones de pesos, lo que representó una alza del 10%. El monto se explica por las medidas adoptadas por el gobierno en medio de la pandemia para el fortalecimiento del sistema de salud, en gran medida con la etapa de vacunación. Solo en este sector se destinaron 72,4 billones de pesos. Confirma la respuesta masiva e intensa del gobierno nacional, sobre todo en incrementar las transferencias del sector salud a nivel territorial para mejorar la capacidad instalada del sistema para atender la pandemia. Gran parte del gasto público también se destinó a los programas sociales como el de ingreso solidario. Las transferencias que se hicieron a través del PAP,
el programa de apoyo a la prima, y el PAEF, el programa de subsidio a la nómina. En el tema social, el gasto representó 116,6 billones de pesos. El director del DANE afirmó que gran parte de las medidas contribuyeron a la reactivación de la economía. El vicepresidente de la Junta Directiva de Fedelonjas, Camilo Bermúdez, afirmó que la propuesta de gravar con IVA las transacciones inmobiliarias es inconveniente para el sector y que incentivará la informalidad. La advertencia fue hecha por Fedelonjas al señalar que cualquier tipo de impuesto sobre el sector inmobiliario puede afectar la dinámica del sector. Asimismo, afirma que el IVA a las transacciones termina trasladándose al consumidor final. El comprador va a replantear muy seguramente sus proyectos, los compradores igualmente, porque van a tener un sobrecosto en su adquisición del inmueble. Las repercusiones son inmensas, son muy grandes y sería un gran perjuicio pues, para toda la actividad y para todo el engranaje de la construcción y del corretaje inmobiliario. Se hace llamado al nuevo gobierno a que analice el tema. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,88% a 1.291 puntos. La acción preferencial del Grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 4,05% a 760 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 6,04% a 7.000 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,61% a 31.500 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.410 pesos con 14 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.050 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.527 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 15 centavos. El azúcar se transó en 18,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $96 con 58 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $104 con 1 centavo. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.131 pesos.